Excelente día para todo programador. Hace un rato vimos las variables de un programa para almacenar datos y hemos estado trabajando con variables de diferentes tipos. Aquí estamos utilizando 3 tipos de variables para almacenar datos de distinta índole y vimos que nos quedó este programa con todas estas líneas de código fuente. En esta ocasión vamos a conocer las variables para almacenar una sola letra. En lugar de varios caracteres, un solo carácter. Hemos ya transitado por saber cómo leer datos del usuario para variables de tipo entero y que un programa haga un cómputo. Lo hemos trabajado también para variables de tipo real. Hemos hablado de nombres claros y significativos y también de las constantes. Tenemos varios conocimientos acerca de los tipos de datos de las variables y ahora vamos a hablar de las de tipo carácter. Hoy es martes 22 de septiembre del 2020 y comenzamos. Vamos a utilizar este código fuente. Vamos a borrar de momento este código fuente, no lo vamos a necesitar. Y vamos a incorporar por aquí unos datos diferentes. Vamos a poner aquí unos datos que sean diferentes de una caricatura que yo viví en mi infancia, unos personajes de una caricatura hermosa. Tú sabes cómo funciona esto en pantalla. Tú se entiende. Ya con todo lo platicado en un video anterior. Estamos asignando valores a variables y esas variables las estamos mostrando en la pantalla, ¿cierto? Ahora vamos a incorporar otra variable, una de tipo char. Vamos a nombrar sexo, que estamos describiendo a una persona, sus características, su información, sexo femenino. Y vamos a ponerle punto y coma, ya se me estaba yendo. Vamos a imprimir en la pantalla ese dato que vamos a poner, %c, salto de línea como siempre, y la variable que quiero mostrar, ¿cierto? Lo guardo, lo compilo y lo corro. Estoy haciendo lo mismo que ya sabía hacer con las variables de tipo entero y tipo real. Estoy asignándole aquí sexo femenino, ¿verdad? Aquí tenemos el mostrado de la variable sexo, está saliendo su contenido en la pantalla. Si te fijas, entonces, la secuencia de escape %s sirve para imprimir una secuencia de caracteres, %d para imprimir un entero, %f para imprimir un número real y %c para imprimir una sola letra. También te estarás dando cuenta que aquí tenemos una comilla simple. Tú buscarás la comilla simple ahí en tu teclado. Yo la tengo al lado del número 0 y arriba de la P. Ahí tengo la comilla simple, ¿sí? Ahí tengo yo la comilla simple. Tú la buscarás en tu teclado. Quizás se imprime con solo dar el teclazo sobre la tecla. O quizás necesitas poner la tecla mayúsculas y luego poner la tecla hasta que la encuentres. Esta es necesario que sea con una comilla simple. No debes de poner una comilla doble aquí, porque esto simbolizaría una secuencia de caracteres, aunque solamente hubiera una letra. Y esto estaría mal. Si yo lo guardo y lo compilo, pues me estaría saliendo un warning. Me está diciendo, sospecho que estás haciendo algo mal, ¿sí? Entonces, quizás no le entiendes de momento al inglés, ¿sí? Pero si te sale un warning es porque estás haciendo algo mal. Entonces, ¿qué estaría haciendo mal en la línea 13? Me dice advertencia en la línea 13. ¿Qué estaría haciendo mal? Pues necesitas acordarte de que es con comilla simple la asignación a una variable de tipo carácter. Carácter, no carácter, carácter. Es un carácter. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos esta situación y podemos volver a ilustrar lo de la reutilización de una variable. Voy a seleccionarlo y hacerle control C. Me bajo por aquí y le doy control V.
Y vamos a poner otro personaje de esa caricatura. Vamos a poner ahí la información. Y aquí le pondríamos él en pantalla. Entonces cambiamos la información de las variables, ya modificamos lo que teníamos almacenado en las variables, aquí lo estamos modificando y a la hora de mostrarse en pantalla se mostrará el contenido actual de las variables en la pantalla, ¿cierto? En un punto, pues las variables tenían esta información, aquí estoy cambiando la información y está saliendo otros datos. Tú debes estar bien seguro, segura de que si le asignas un valor a una variable, que el contenido que previamente tenía la variable no era de tu interés ya guardarlo y por eso lo estás cambiando. Si tú quieres guardar la información, pues quizás necesitas una variable para Lisa y otra variable para Rick, una variable para la edad de Lisa y otra variable para la edad de Rick, si tú quisieras guardar la información de las dos personas en este programa, ¿sí? Entonces, hemos visto las partes de un programa, ¿verdad? Donde le asignabas datos a las variables y que al final imprimías los datos. Pues aquí definitivamente tengo que manejarlo de esta manera, ¿sí? Asignarle datos e imprimirlos y luego cambiar datos e imprimirlos. Y si yo quisiera conservar los datos de ambos, pues quizás necesitaría una variable llamada nombre 1 y otra variable llamada nombre 2, donde nombre 1 me sirviera para Lisa y nombre 2 me sirviera para Rick. Y entonces necesitaría también una variable edad 1 y otra variable edad 2, donde edad 1 me sirviera para Lisa y edad 2 me sirviera para Rick. Si yo quisiera recordar los contenidos asignados a las variables, necesitaría tantas variables como datos yo necesito recordar en mi programa. ¿Sí? Entonces ya los datos de estas dos personas, pues podríamos tenerlos así: estatura 1, estatura 2, ¿sí? Sexo 1, sexo 2, ¿verdad? Y entonces a la hora de asignar los datos en las variables, pues necesitaríamos dejarlo de esta manera: estatura 1, sexo 1, y entonces a la hora de mostrarlos en pantalla, pues aquí decimos nombre 1, edad 1, estatura 1, sexo 1, y luego por acá nombre 2, edad 2, estatura 2, sexo 2, y entonces por acá imprimiríamos nombre 2, ¿sí? Imprimiríamos edad 2, estatura 2 y sexo 2, ¿verdad? Lo guardo, lo compilo y hay que revisar que no hayan errores. Aquí dice formato S, espera un formato de tipo char asterisco. Aquí hay un warning, esto es algo bien curioso. Este warning sale porque esta tipificación solamente le está aplicando a esta variable. Esto es algo curioso del lenguaje. Tú no puedes declarar dos variables en la misma línea que sean de tipo char asterisco. No se puede. No se puede hacer así. Tú tendrías que hacerlo de una de las dos siguientes maneras. Hacer en una línea diferente la segunda variable, lo guardo y lo compilo, y así te fijas, hay 0 errores y 0 advertencias. O la otra forma sería declararlas en la misma línea y ponerle asterisco también a la variable nombre 2. Esto es algo curioso del lenguaje y vas a tener que vivir con ello. Lo guardo y lo compilo. Si te fijas, 0 errores y 0 advertencias. Te recomiendo que evites esta manera de momento hasta que comprendas el porqué de este operador y que declares las variables de tipo cadena de esta manera, que aquí así lo vean tus ojos. De tipo cadena quiero una variable llamada nombre 1. De tipo cadena quiero una variable llamada nombre 2. Estas sí se pueden declarar de esta manera y hay su razón de ser, pero no es momento de platicarte esto, ¿sale? Ya te platicaré muy en específico de este operador porque es un operador, pero por lo pronto compréndelo así, que es un tipo de dato. Char asterisco es un tipo de dato y me sirve para almacenar
una secuencia de caracteres, una palabra o varias palabras dentro de estas dos dobles comillas, así lo puedo almacenar. Entonces, si ya tengo variables, ¿sí?, para estas informaciones, pues curiosamente estos datos yo los podría cortar y los podría pegar acá arriba. Y entonces cumpliría con las secciones de mi programa. Una sección para la declaración de variables de mi programa, una sección para inicializar las variables de mi programa, lo que voy a necesitar en mi programa, y una sección para hacer la impresión de datos en pantalla. Entonces lo guardo, lo compilo y lo corro. Y si te fijas, pudimos, porque tenemos una variable para cada dato, podemos tener la impresión de ambos al final, que te quedara la impresión de datos en pantalla al final, que esto que muestras al usuario sea la parte final, la parte inicial sea el modelo de datos y la parte media sean los datos que tú estás queriendo procesar, asignar. Y si tú ya sabes cómo escanear datos de tipo flotante, de tipo entero, pues entonces tú podrías poner un scanf en lugar de estas asignaciones hardcodeadas. Y ahora vamos a ver a continuación cómo escanear una variable de tipo char. ¿Sí? Vamos a dejar este código fuente así y nos vamos a ir a... Vimos las variables de un programa. Y este código fuente lo voy a copiar y pegar acá porque es una forma fácil de tener el molde del programa, aunque nada más vamos a utilizar una variable de tipo char. Solo vamos a utilizar una variable de tipo char. Vamos a borrar todas estas líneas, vamos a dejarlo así, ¿sí? Y una variable de tipo char que vamos a escanear. Estás entendiendo todo. Estás entendiendo todo. Y a la hora de imprimir, vamos a poner tu respuesta es, y vamos a imprimir ese char en la pantalla. Y vamos a, en lugar de utilizar esta variable, pues estamos nombrándola estás entendiendo todo. Y vamos a ponerle aquí un tabulador. Estás entendiendo todo igual a sí. Vamos a suponer un sí. Declaro una variable de tipo char para saber si tú estás entendiendo todo. Y entonces a esta variable le estoy asignando una S de sí. Ya veremos cómo escanear palabras sí y no. Pero ahorita solamente va a ser una sola letra. Y aquí vamos a decir tu respuesta es, ¿sí? Y ponemos %C. Y lo estamos poniendo entre asteriscos, pues solamente para ilustrar. Pero podríamos poner pues unos guioncitos o lo que tú quisieras alrededor para que se viera la letra impresa. ¿Sí? Lo guardo, lo compilo y lo corro. Y aquí dice, pues tu respuesta es sí, ¿verdad? Vamos a poner una pregunta. En lugar de hacer esta asignación, pues vamos a poner una pregunta. Printf, ¿estás entendiendo todo? Y le pongo una S diagonal N y un símbolo de interrogación, un signo de interrogación y un espacio. Y luego le voy a poner un scanf para decir que voy a escanear un char y le pongo coma, ampersand y el nombre de la variable donde yo estoy queriendo guardar. Lo guardo, lo compilo, 0 errores y 0 advertencias, qué bueno, lo corro. Y mira aquí la pregunta. Dice, ¿estás entendiendo todo? S o N, eso es lo que le estoy queriendo decir al usuario. O tecleas una letra S o tecleas una letra N. Y pues si tú sí estás entendiendo todo, le pones sí, le das enter. Y aquí dice tu respuesta es sí. Ya veremos en algún momento cómo en lugar de imprimir solamente pues un char que tuviéramos almacenado en una variable, pudiéramos imprimir pues la palabra sí con tan solo haber leído un dato.
necesitamos llegar al tema de las estructuras de control selectivas. Ya llegaremos a ese tema. Entonces, de momento ya vimos cómo se puede escanear un dato y necesitamos pues un pequeño detalle con este tipo char. ¿Qué tal si te hiciera una segunda pregunta? Printf. ¿De verdad? ¿De verdad entiendes todo? Es como preguntar que si está seguro esta persona que está contestando, ¿no? Vamos a ponerle otra S y otra N y otro espacio. Y entonces tú dirás, pues vuelvo a escanear y va a ser lo mismo. No, espérame tantito, va a haber un pequeñísimo detalle. Y voy a poner otra variable de tipo char. De verdad entiende todo. De verdad entiende todo. Y entonces vamos a usar esa segunda variable. De verdad entiende todo, ¿verdad? Y vamos a poner por aquí finalmente un printf. Dices que %c. Y vamos a imprimir aquí la C entre guioncitos y un salto de línea y ponemos de verdad entiende todo. Entonces tú dirás, pues se va a escanear un primer dato y luego se va a escanear un segundo dato y todo va a funcionar de lo lindo. Lo guardo, lo compilo y lo corro. Dice, ¿estás entendiendo todo? Le pongo una S de sí y un enter. ¿Dónde quedó la segunda pregunta? Aquí quedó. ¿De verdad entiendes todo? Y no me hizo la segunda pregunta y ya terminó el programa. Y dices, no, ¿qué pues? ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó como cuando yo escaneaba la base y la altura del rectángulo y que podía hacer las dos escaneadas y hacer mis cómputos? ¿Por qué aquí no está escaneando los dos datos? Es que tienes que contar tus teclazos. Hay algo llamado buffer de teclado, que es un espacio de memoria en la máquina que almacena tus teclazos. Entonces, si lo meditas un poquito, ¿cuántos teclazos di para responder esto? Escribí la S, tecleé la S y luego tecleé el Enter. Entonces, esos son 2 caracteres que se fueron al buffer de teclado. Esos 2 caracteres, vamos a ponerlo como por aquí, para que lo visualices. Vamos a poner por aquí esto, formato celdas, y vamos a rellenar todo. Entonces, haz de cuenta que este es el buffer de teclado. Bueno, buffer tiene su forma de nombrarlo en español, buffer de teclado. Entonces, al buffer de teclado, ¿qué fue lo que yo le capturé cuando tecleé la S y el Enter? El buffer de teclado almacenó la S que yo tecleé y almacenó también el salto de línea que yo tecleé. Tú conoces el salto de línea con diagonal invertida N para fines de imprimir, ¿verdad? Para fines de imprimir, tú lo conoces como salto de línea, ya lo habíamos visto. Y entonces estos 2 caracteres se almacenaron en el buffer. A la hora de que yo hago un scanf por %c, se retira uno de esos caracteres, este carácter se retira y este otro carácter se coloca en este lugar, listo para ser leído. Si aquí hay otro scanf que lee un solo carácter, entonces este carácter será el siguiente que se va a leer y se va a retirar. Y entonces esta variable almacenó un salto de línea. ¿Notas el salto de línea? Entre los 2 guiones. Si te fijas, %c está entre 2 guiones. Está entre 2 guiones. Aquí está el guión antes del %c y aquí está el guión después del %c. O sea que esta variable sí es cierto que tiene un salto de línea. ¿Cómo le voy a hacer para poder escanear con %c? Bueno, pues yo necesito estar consciente de si el buffer de teclado está vacío.
que no tenga datos. Cuando inicia mi programa, el buffer de teclado está vacío. Pero para este momento que estoy escaneando la segunda variable, el buffer de teclado tenía este salto de línea. Y dirás, y bueno, ¿y qué hago? Ah, pues si tú estás consciente que hiciste un escaneo de un solo char y no te interesa ese enter, va a ser necesario que después de un scanf por %c, tú utilices esta instrucción. GetChar va a retirar ese carácter que estuviera en el buffer de teclado. Y entonces, si tú lo guardas, lo compilas y lo corres, mira, yo le pongo la letra S y luego aquí imprimió, ¿verdad? Tu respuesta es sí, ¿verdad? Hasta aquí va bien. Y luego dice, ¿de verdad entiendes todo? Y está escaneando para la segunda variable y está detenido esperando a que yo le alimente con información para esa segunda variable. Le doy alimentación a esa variable y entonces sí funcionó como yo quería. En toda ocasión que tú necesites escanear un carácter y solo un carácter, va a ser necesario que hayas hecho en tus instrucciones previas lo necesario para limpiar ese buffer de teclado, que en el caso de el buffer de teclado, cuando yo capturé estas dos caracteres, pues tenía 2 caracteres y este primer scanf por %c retira el primer carácter, te lo entrega a la variable y recorre los elementos que estuvieran allí. ¿Sale? Entonces, si tú retiras el siguiente carácter, pues este salto de línea se va a quitar, el buffer de teclado va a estar vacío y entonces cuando quieras escanear un carácter va a estar disponible para detenerse y esperarte a que le des. ¿Por qué pasa esto? Pues porque si tú haces un jueguito donde cada teclazo cuenta, la flechita cada vez que la teclees cuenta, el enter cada vez que lo presiones cuenta, pues entonces se debe de procesar teclazo por teclazo y es ese buffer de teclado el que va a estar almacenando todos tus teclazos y tu programa va a estar consumiendo los teclazos como caracteres simples. Ya llegarás a hacer un juego, ¿sí? Pero por lo pronto, pues esto es lo que necesitas saber, ¿sí? Que si tú sabes que dejaste un enter en el buffer de teclado, pues lo retires con getchar para que entonces tu siguiente escaneo esté limpio. Esto no pasa con el tipo entero ni con el tipo real. Cuando tú haces un scanf por %d o un por %f, asume que puede haber un enter en el buffer de teclado y lo retira. Pero como scanf por %c contempla que cualquier carácter es importante, pues toma lo que sea que haya y sigue adelante. Aquí va a haber una última curiosidad, nada más para que te quedes ahí con la cosquillita. ¿Qué tal si el usuario le estás preguntando que se está entendiendo todo y dice, ay, sí. Sí, así, ¿no? Le pones sí. Tú estás esperando escanear una sola letra y está escribiendo una S, una I y un enter. Enter. Mira qué pasó aquí. Otra vez. ¿Qué pasó? El usuario escribió una S, una I y un salto de línea. ¿Sí? O sea, en lugar de seguir las instrucciones que le diste con el programa, pues el usuario puede escribir cualquier cosa. Y entonces escribió una S mayúscula, una I mayúscula y un salto de línea, ¿verdad? Entonces en esa situación, ¿qué ocurre? Este scan estaría procesando esta S y la retira, ¿cierto? Y entonces los caracteres se recorren. Ahora está la I al principio. ¿Qué sucede después en tu código fuente, en tu programa? Retirar un carácter. Ok, está la I y vamos a retirar la I del buffer de teclado. Y quedó la N al principio del buffer de teclado. Y luego haces un scan por %c. Pues este scan por %c se está comiendo el enter. Y aquí estás viendo el efecto.
¿Sí? Cada que ejecutes tu programa, acuérdate de cerrar la ventana antes de hacerle un cambio al código fuente y compilarlo y correrlo. En Linux no pasa nada, yo puedo tener varias ventanas abiertas sin cerrarlas y no pasa nada, pero en Windows, si tú olvidas cerrar la ventana e intentas compilar y correr el programa, no vas a poder correr el programa porque tienes una ventana de consola abierta. Así funciona en Windows a la fecha de este video. Y pues tengo en cuenta eso. Me acordé de decírtelo porque vi varias ventanas abiertas. ¿Sale? Entonces ya veremos qué hacer si el usuario no escribe lo que tú esperas. Ya veremos eso en otro video. Por lo pronto sería todo. Gracias por estar allí. Escribe en comentarios lo que piensas, lo que has entendido, que todo está súper. Dale like para marcarlo como entendido. Y comparte. Nos vemos en próximos videos y que estés muy bien.